Santo eres Jesús. Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Alabado sea Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Les habla el pastor José Pérez. Alabado sea Dios. Y estamos prestos a comenzar nuestro blog Pensando en Voz Alta. Hace un día que no estaba presente a esta hora debido a compromisos previos que tenía. Estaba fuera de la ciudad de Nueva York, pero estamos de regreso, triunfante en Cristo Jesús y victoriosos en la presencia del Señor. En esta tarde les saludo en una manera especial a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos, esperando que estén bien, que la gloria del Señor esté manifestándose en sus vidas en una manera especial en cada uno de ustedes. Les pido encarecidamente, alabado sea Dios, que si pueden compartan el video, nos den un like, para que así el video pueda, alabado sea Dios, seguir llegando a diferentes vidas. Porque sabemos que el sistema aguanta los videos, y si no se comparten, pues se quedan aguantados y el mensaje no llega. En esta tarde quisiera hablar sobre un tema que es de suma importancia para el tiempo que estamos viviendo, especialmente como iglesia. Y yo diría que la iglesia del Señor, debido a la condición crítica que se encuentra este mundo, está experimentando en muchos momentos, no todos, lo que es sentir la paz de Dios. Dije la paz de Dios porque el mundo ofrece paz. Pero la paz que ofrece el mundo es muy diferente a la paz que Dios ofrece. La paz que ofrece el mundo tiene que, alabado sea Dios, comenzar a manifestarse cuando ya no hay problemas, cuando no hay guerras, cuando todo está tranquilo en el mundo, ¿no? Pero la paz de Dios es muy diferente. La paz de Dios tiene algo que la paz del mundo no tiene, y es que la paz de Dios, aún en medio de las situaciones más difíciles, usted y yo la experimentamos. Escuche bien. Vamos a leer una porción bíblica que se encuentra en Isaías, capítulo 26, verso 3. Y ese es el verso bíblico que vamos a utilizar en esta tarde para hablar sobre lo que es la paz de Dios. Y no solamente lo que es la paz de Dios, sino lo que nosotros comenzamos a experimentar cuando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Dice Isaías capítulo 26, verso 3 de la siguiente manera: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oiga bien este verso, lo voy a repetir. Aquí se refiere al Señor.
al Dios Todopoderoso. Dice, tú guardarás en completa paz, apunte esa palabra, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjese, hermano, este versículo nos habla sobre la seguridad de la paz de Dios para quienes confían en Él. Oiga bien, o sea que no es para todo el mundo. La paz de Dios no es para todo el mundo. La paz de Dios no es para el hombre que vive en el mundo dándole la espalda a Dios. No, la paz de Dios es para aquellos, primeramente, que han comprendido que sin Dios nada son, que necesitan a Dios, que dependen de Dios. Escuche bien. Ahora, pero para comprender lo que significa que Dios guardará en completa paz, debemos examinar la naturaleza de la paz de Dios. Oiga bien. Y las condiciones en que se nos proporciona y los pasajes que en este día vamos a examinar con mucho detenimiento. Fíjese que lo primero que vemos en esta porción bíblica es que esto es una promesa. La Biblia está llena de promesas. En la Biblia encontramos muchas promesas, pero una de las más importantes y vitales en la vida del creyente es esta. Porque aún en este tiempo hay creyentes que no experimentan la paz de Dios. Y usted se preguntará, ¿y por qué? Porque escuche bien, hermano. O sea que esta promesa de guardar en completa paz sugiere que Dios nos está prometiendo una paz perfecta. ¿Por qué una paz perfecta? Porque es una paz completa que abarca todas las áreas de la vida del hombre, tanto espiritual, emocional, mental y física. Oiga bien, y sobre todo esa paz está dentro del hombre. Porque dice el verso que guarda nuestros alabados pensamientos. Oiga bien, sabe que una de las áreas más sensibles del ser humano es la mente, la cabeza. Y por ahí es que el enemigo siempre se introduce. Seguimos, escuche bien. Como estaba diciendo, debemos examinar con cuidado la naturaleza de la paz de Dios y las condiciones en que se nos proporciona y los pasajes que encontramos en la Escritura. Fíjese, hermano, que la promesa de guardarás en completa paz sugiere un tipo de paz fuera de lo común. Oiga bien, un tipo de paz perfecta. Fíjese que el texto original en hebreo utiliza la frase shalom. Y shalom, alabado sea Dios, implica una paz completa que abarca todas las áreas de la vida del hombre. O sea, que es una duplicación que implica, escuche bien, la plenitud de la paz de Dios. La completa paz no es la ausencia de conflicto, y eso lo tenemos que comprender, oiga bien, sino una sensación de seguridad que lo abarca todo. O sea, que la paz que Dios ofrece no impide que pasemos por situaciones difíciles. No está sujeta a las circunstancias y a las situaciones que experimentamos en muchas ocasiones, no. Eso es, alabado sea Dios, importante que lo comprendamos. Ahora, en Filipenses capítulo 4, verso 7, el apóstol Pablo dice algo muy importante relacionado con la paz de Dios. Y nos presenta un enemigo, porque la paz de Dios tiene enemigos. Que si no sabemos lidiar con ellos, vamos a tener problemas como en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oiga bien. Y la paz de Dios, dice,
el apóstol, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque es incomprensible entender que una persona que esté pasando por una situación crítica, difícil, que ha recibido una mala noticia tal vez de enfermedad que no tiene remedio, o que algún familiar haya muerto, pueda experimentar la paz de Dios de esa manera. La persona que el mundo no puede comprender eso. Aún mucha gente dentro de la iglesia no lo entiende. Muchas veces a mí me han preguntado en medio de situaciones difíciles, de momentos críticos, que por qué yo puedo estar tan tranquilo en medio de esa situación. Y aquí vemos el resultado. ¿Sabe por qué? Porque yo he aprendido a depender no de la paz que ofrece el mundo, sino de la paz de Dios. Eso hay que cultivarlo. Eso tenemos nosotros que buscarlo. El hecho de que el Señor nos haya dado esa paz no quiere decir que la experimentemos. Usted y yo tenemos que buscar la manera de que esa paz comience a fluir en nuestras vidas. Oiga bien, por eso el apóstol dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Que uno de los enemigos más destructivos de la paz de Dios en nuestra vida es cuando le damos cabida a pensamientos negativos, pensamientos opuestos a lo que Dios desea. Permitimos que nuestra mente se cargue de pensamientos que nos lleven a estar todo el tiempo oprimidos, con una mentalidad negativa. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a resolver este problema? Primeramente que nada, el problema, si tú lo pones en las manos de Dios, Él lo va a resolver. Y usted va a estar en paz. Pero el problema a veces es que nosotros queremos cargarnos y resolver los problemas que le toca a Dios resolver. Oiga bien, fíjese hermano, que esa promesa de guardarás en completa paz es algo muy importante que usted y yo debemos cultivar y entender. O sea, fíjese que Pablo describe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cómo guardará los corazones y las mentes en Cristo Jesús de los creyentes. Fíjese hermano, la completa paz mantendrá siempre, todo el tiempo, nuestros corazones y nuestras mentes anclados, enfocados en coinonía en Cristo Jesús. Es importante entender que la paz de Dios es el camino que Dios utiliza para que estemos, alabado sea Dios, en comunión íntima con Dios. Oiga bien, o sea, para ser guardados en completa paz, nuestros pensamientos deben ser perseverantes, no en el problema, no en la mala noticia, sino en Dios mismo. Por eso es que cuando leemos al principio, alabado sea Dios, en Isaías 26:3 dice, que lo leímos al principio como texto clave, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, que para que esa paz comience a fluir en nuestras vidas, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No va a venir por arte de magia. No. Dios lo prometió. Pero hay promesas que tienen sus condiciones, que usted y yo tenemos que cumplir. Y aquí vemos que para recibir esa paz, para experimentar esa paz, usted y yo tenemos que perseverar en pensar y tener nuestra mente anclada en Dios, en la palabra de Dios. Una de las cosas más importantes en la vida del creyente es mantener una intimidad íntima con Dios y con su palabra. No es simplemente orar, porque orar es hablar con Dios, y eso es una realidad.
Pero también orar es más que hablar con Dios, es mantener una comunión íntima con Dios todo el tiempo, en cada momento, a toda hora, en todo lugar. Y el problema de muchos de nosotros es que nos hemos acostumbrado y tenemos un patrón donde por las mañanas o las tardes buscamos un lugar donde orar y hablar con Dios y estamos 1 hora, 2 horas, a través 4 y 5 horas. Pero cuando nos paramos de ahí, nos olvidamos de Dios y seguimos haciendo lo que hacemos diariamente. Y por eso es que a veces no podemos experimentar esa paz. Porque para experimentar esa paz tenemos que perseverar en la oración, en la comunión íntima y en una relación con la palabra de Dios. Por eso dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Oiga bien, ¿cuántos pensamientos fluyen por su mente diariamente? ¿En qué usted está pensando en la mayor parte del día? ¿En qué? ¿En el problema? ¿En la mala noticia? ¿O en Dios? Es cuestión de enfocarnos en Dios. Enfocarnos, alabado sea Dios, y buscar una relación íntima con Dios para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento comience a fluir en nuestras vidas. Ahora, la palabra pensamiento se refiere a nuestros deseos e inclinaciones. Y eso es una gran realidad. ¿Sabe que cada pensamiento que fluye por nuestra mente es el comienzo? Escuche bien. Alabado sea Dios, de algo que usted y yo vamos a ejecutar. O sea que los pensamientos, alabado sea Dios, son los que hacen que nuestros deseos comiencen a manifestarse. Todo comienza en la mente, hermano. Cada pensamiento que llega a nuestra mente se hace realidad cuando usted y yo comenzamos a manifestarlo en el mundo físico. Por eso cuando la Biblia habla de pensamiento está hablando de deseos e inclinaciones. ¿A qué nos estamos inclinando? ¿Quién nos está guiando? Oiga bien. Ahora, debemos decidir, porque somos nosotros los que decidimos, centrarnos en la verdad de la palabra de Dios en lugar de en nuestras circunstancias. Y aquí es donde está uno de los problemas más sencillos. La mayoría de nosotros muchas veces nos inclinamos más al problema, a la situación con nuestros familiares, a nuestra situación económica, a la noticia que hemos recibido, alabado sea Dios, que a lo que Dios ha prometido. No, escuche bien, no podemos permitir que el problema, la mala noticia, la situación crítica que estamos experimentando nos aleje de la voluntad de Dios y de la relación íntima con Dios. Escuche bien. Fíjese, hermano, cuando fijamos nuestra mente, escuche bien, en la palabra de Dios experimentamos vida y paz. Oiga, mi hermano, la importancia de la palabra de Dios es tan grande en nuestra vida que tenemos que estar todo el tiempo manteniendo una relación con la palabra. Hay que sacar tiempo para leer la Biblia. Hay que sacar tiempo para estudiar la palabra. Hay que sacar tiempo para meditar en la palabra. Y el problema de nosotros es que muchas veces oramos, tal vez ayunamos, pero no sacamos tiempo para la palabra. Por eso el Señor dijo, citando Deuteronomio, ya en la tentación, en el capítulo 4 de Mateo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
O sea, que es la palabra de Dios la que va a fortalecernos. Es a través de ella que vamos, alabado sea Dios, a pensar como Dios piensa, a permitir que esa palabra fluya por nuestra mente. Por eso es que la Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Pero para llegar a tener la mente de Cristo hay que sacar tiempo para meditar en la palabra, para estudiar la palabra, para leer la palabra y permitir que esa palabra transforme nuestras vidas, nuestra forma de pensar. Oiga bien. Ahora, fíjese que Romanos capítulo 8, verso 6 dice algo muy importante relacionado con eso. Y dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. O sea que el sentir de la carne es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. O sea, que mientras más cabida le demos a los pensamientos carnales, y cuando hablo de pensamientos carnales, me refiero a esos pensamientos que llegan muchas veces producto de la noticia que recibimos, de la circunstancia que estamos viviendo, de los problemas que estamos experimentando, nos van a alejar cada día de la vida espiritual. Y vamos a comenzar a caminar y a funcionar en los pensamientos carnales. Oiga bien, o sea que nosotros, para experimentar una completa paz, tenemos que alimentar la vida espiritual, darle cabida a lo espiritual. Y con eso hacemos morir las obras de la carne, los anhelos de la carne, los deseos de la carne. Escuche bien. Ahora, por tanto, tener una completa paz, para tener una completa paz, debemos mantenernos en sintonía con el Espíritu Santo. O sea, que es a través de nuestra relación con el Espíritu que vamos a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que guarda nuestros corazones. Esa paz, alabado sea Dios, que es incomprensible para aquellos que no le sirven a Dios. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, 5, verso 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si yo digo que yo vivo por el Espíritu, mis deseos, mis pasiones, mis objetivos y mis decisiones deben de estar en acorde con el Espíritu. Que sea el Espíritu Santo quien decida qué voy a decidir, cómo voy a caminar, cómo voy a actuar, qué decisiones voy a tomar. Por eso es que la Biblia dice, podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo. Es imposible que yo diga que estoy caminando y viviendo en el Espíritu si mi forma de actuar, mi forma de pensar es muy diferente. Está inclinado a las cosas del mundo. Oiga bien, por eso dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra andar implica decisiones que diariamente tenemos que ejecutar. Caminos por donde muchas veces transitamos. Oiga bien, ahora la confianza en Dios es un requisito de la completa paz. Oiga bien, cuando usted comienza a confiar en Dios, a depositar en las manos de Dios su vida, sus problemas, las circunstancias que vive, las malas noticias que le llegan. Cuando usted comienza a dejar que sea Dios quien trabaje en todas esas cosas, es cuando usted va a comenzar ¿a qué? A experimentar esa completa paz. Y no solamente alabado sea Dios la confianza, sino también creer que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Escuche bien.
También debemos confiar en sus promesas. Mire, mi hermano, usted jamás va a experimentar la paz de Dios si usted no está confiando en lo que Dios le prometió, en lo que está prometido por la palabra. No la va a experimentar. Usted debe buscar de todas maneras enfocarse en las promesas de Dios, en lo que Dios le prometió. Si Dios prometió, Él va a cumplir. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Oiga bien, mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, la palabra fíate es confía, enfócate en Él, créele a Él, depende de Él. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí cuando dice no te apoyes en tu propia prudencia, lo que está diciendo es no confíes en tu propia sabiduría. Porque la sabiduría humana nos traiciona, nos aleja de Dios y de la voluntad de Dios. Por eso dice, fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. La palabra reconocer quiere decir que en todo momento, en mis decisiones, en lo que voy a hacer, en lo que estoy pensando y planificando, debo tenerlo a Él en cuenta. Que sea Él quien me dé el visto bueno. ¿Sabe que muchos de nosotros tenemos un problema? Y es que cuando vamos a tomar una decisión, o vamos a hacer algo, o hacer un viaje, o hacer algo, casi nunca consultamos con Dios primero. Y ese es el problema que tenemos. Y cuando hacemos eso, la paz de Dios no va a manifestarse en nuestras vidas. Por eso Él dice el verso, reconócelo en todos tus caminos. O sea, la palabra caminos quiere decir decisiones, posturas que vamos a tomar. Oiga bien, debemos permitirle a Dios que sea Él quien nos guíe, quien nos diga qué hacer y no hacer, qué decisiones tomar y qué decisiones no tomar, qué consejos recibo y qué consejos no recibo. Oiga bien. Y dice, y endereza tus veredas. O sea, enderezar nuestras veredas quiere decir, si te saliste del camino que Dios trazó para ti, vuelve. No te desvíes de la voluntad de Dios. La palabra caminos y veredas en la Biblia implican la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Implica decisiones. A veces no estamos en paz y perdemos la paz de Dios porque las decisiones que hemos tomado han traído unas consecuencias nefastas y nos han alejado de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, del plan de Dios. Por eso no experimentamos la paz de Dios. Oiga bien. O sea, Proverbio nos anima a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Oiga bien, debemos reconocer en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones. Hasta para lo más sencillo debemos darle la oportunidad a Dios que sea Él quien nos guíe, quien tome las decisiones, quien nos diga qué hacer. Oiga bien, mi hermano. Escuche bien. Ahora debemos entregar, escuche bien, a Dios nuestras preocupaciones, miedos, angustias. ¿Sabe que el problema de nosotros es que pensamos que podemos resolver las cosas? Pero hay momentos dados que hay problemas, escuche bien, que hay preocupaciones que solo Dios puede resolver, que están en la mano de Dios. Y el problema muchas veces es que nosotros cargamos con ella porque pensamos
que podemos resolverlas. Y por eso es que a veces perdemos la paz de Dios. Por eso es que a veces vivimos una vida de afán, de ansiedad, llena de preocupaciones. Por eso es que muchas veces no dormimos. Porque queremos intervenir en lo que Dios ya dijo que le tocaba a Él intervenir. Oiga bien, debemos entregar todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, todos nuestros temores, todo lo que nos angustia en las manos de Dios. Por eso es que Pedro dice que entreguemos en las manos de Dios todas nuestras ansiedades, porque Él cuida de nosotros. El mismo Señor lo dijo de otra manera. Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Oiga bien, mi hermano. Ahora, Dios está dispuesto, hermano. Y no solamente está dispuesto, Él es capaz de proporcionarnos la completa paz. Escuche bien. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Porque esta promesa tiene sus condiciones. Para que esta promesa se cumpla, usted tiene que hacer su parte. Yo tengo que hacer mi parte. O sea, la promesa de Dios de mantenernos en completa paz no se basa en circunstancias externas. No. Los problemas, la influencia de este mundo, las situaciones difíciles que el mundo está experimentando, nada tiene que ver con la paz de Dios. Al contrario, en medio de esas crisis, en medio de esos problemas, en medio de las malas noticias, podemos experimentar la paz de Dios. Porque no estamos enfocados en el problema, en la crisis, sino en Dios mismo. Pensando en Él. Oiga bien. Esa promesa que permanece sólida, escuche bien, como una roca a pesar de las olas que se levantan a nuestro alrededor, los problemas que llegan de momento, las malas noticias que llegan. Escuche bien. Por eso el Señor dijo en Juan 16, verso 33 lo siguiente. Oiga bien, porque el Señor nunca negó y nunca escondió que es el ser cristiano, el seguir a Cristo, no iba a impedir que pasemos por situaciones difíciles. No, al contrario, seguir a Cristo, tomar nuestra propia cruz y seguir a Cristo va a ser causa de que comencemos a ser perseguidos, a experimentar persecución, a experimentar situaciones difíciles, porque el mundo y el diablo se va a levantar. Por eso Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es en Él. No es la paz que ofrece el mundo. No, es en Cristo que usted va a experimentar la paz. Dice, en el mundo. La palabra mundo aquí es el sistema. Un sistema podrido, corrompido, que está en crisis. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al sistema. Cuando usted pone su confianza en el Señor, cuando usted pone su fe en el Señor, cuando usted camina mirando las cosas de arriba y no las de abajo, usted va a experimentar la paz que Cristo ofrece. Oiga bien. Es importante, hermano, que la paz de Dios siempre esté fluyendo en nuestras vidas, hermanos. Porque he podido ver cristianos turbados, confundidos, ansiosos, preocupados por lo que está ocurriendo en el mundo. Y yo me pregunto, ¿y cómo es posible que un creyente esté ansioso, preocupado
por lo que está ocurriendo, por la crisis mundial, por lo que está pasando en el vecindario, por lo que está pasando con su vida. ¿Sabe por qué? Porque no está enfocado en Dios. Ha quitado su mirada y su confianza de Dios y la ha puesto en las cosas del mundo. Quite la mirada del mundo. Desenfóquese de lo que está ocurriendo a su alrededor. Enfóquese en Cristo. Mire a Cristo. Busque a Cristo. Confíe en Él. Oiga bien. La completa paz también está relacionada con la justicia. Mire lo que dice Isaías 32:17. Dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. O sea, la obra de la justicia será paz, y el servicio de justicia tranquilidad y confianza para siempre. O sea, la justicia de Cristo produce paz. Escuche bien, como resultado natural. Mire, uno de los títulos que Isaías le da a Cristo es que Él es el príncipe de la paz. Él es la paz. Él es la esencia de la paz. Es lo contrario a Satanás. Cristo no tiene paz. Él es la paz. Él es el príncipe de la paz. Y Él se la da y nos ofreció esa paz. Pero nos toca a nosotros cultivarla, mantenerla. Oiga bien. Por eso ser guardados en completa paz implica una presencia activa de Dios en nuestras vidas. Mientras más usted se acerque a Dios, mientras más tiempo usted saque para Dios, mientras más usted piense en la palabra, la paz va a fluir libremente. Mire lo que dice el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mira, mi hermano, la paz de Dios no impide que en momentos dados pasemos por circunstancias difíciles. Pero en medio de esas circunstancias difíciles vamos a experimentar la paz de Dios. El salmista dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Aquí está hablando David. Si hubo un hombre que fue perseguido, lo estaban buscando para matarlo. Su familia se levantó contra él. Su hijo lo persiguió para matarlo. Pero en medio de esa situación, David estaba en paz. Por eso él pudo decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir tranquilo. Si usted lee bien, él no dijo, voy a orar a Dios a ver si siento la paz de Dios y pueda dormir. Porque es imposible dormir cuando no hay paz. No, él no dijo eso, él no dijo, yo voy a orar para que Dios me dé paz y pueda dormir. No, él dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Sabe por qué? Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estaba fluyendo en el corazón de David. Y una persona que tiene la paz de Dios, que vive bajo cubierto por la paz de Dios, puede dormir tranquilamente, aún en medio de una tormenta, aún en medio de la persecución. ¿Sabe que cuando David dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré? Él no lo dijo en el palacio. Él no lo dijo disfrutando de una cena con su familia. Él estaba dentro de una cueva, escondido, porque su hijo lo estaba persiguiendo para matarlo. Y afuera de esa cueva habían cientos de soldados. Oiga bien. No es lo mismo decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, cuando todo está bien, cuando no hay problemas,
cuando la gente te abraza y te dice que te ama? ¿Y qué cuando llega la situación difícil? Puedes decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Oiga, mi hermano, es bien importante cultivar esa paz. Si usted no la tiene hoy, búsquela. Porque la Biblia nos enseña que busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabe por qué la Biblia nos dice que busquemos la paz? Porque nos toca a nosotros buscarla. Ya Dios la puso ahí. ¿Sabe que el Señor le dijo a los discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy? No la doy como el mundo la da. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué muchos cristianos no tienen paz? Porque el Señor se la dejó encima de la mesa y todavía ellos no la han cogido. No la han cogido para metérsela en su corazón. Por eso Él dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Nos toca a nosotros buscarla. Nos toca a nosotros pelear por ella. Nos toca a nosotros cultivarla. No va a venir por arte de magia. Por eso él dice: buscar la paz. Buscarla, búscala, búscala y la vas a encontrar. Oiga bien. Escuche bien, mi hermano. La presencia de Dios proporciona paz, consuelo y seguridad. Y su presencia continua es un componente clave de la completa paz prometida por Dios. En esta tarde, si usted ha perdido la paz de Dios por cualquier cosa que haya pasado, búsquela. Clame a Dios para que le ayude a buscarla, a encontrarla. El Señor prometió que te la iba a dar, pero te toca a ti buscarla. Te toca a ti abrir las puertas de tu corazón y las ventanas de tu mente para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tus pensamientos, tus emociones, tus pasiones, tus decisiones en Cristo Jesús. Así que en esta tarde, Dios me los bendiga y comparte este video para que llegue a otras vidas. Nos veremos mañana.